Vamos a empezar con el tema 2 del curso de nivelación. La temática que vamos a ver está referida a la organización de la materia y las magnitudes, ¿sí? Para empezar a ver este tema, lo que vamos a centrarnos primero en que vamos a hacer una especie de zoom para ir viendo los distintos conceptos por los cuales nos vamos a ir acercando a entender el entorno que habitamos y que nos rodea. Como primer concepto vamos a tener lo que es el universo, ¿sí? Que lo vamos a definir como todo lo que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos, es decir, todo lo que existe, incluye a todo, ¿sí? A todo lo que tiene existencia física, material y energética. Por lo tanto, esto que nosotros consideramos el universo, que es el grupo más grande que podemos considerar, va a estar formado por dos componentes, o va a ser materia o va a ser energía. En el caso de la materia, bueno, como la definición tienen ahí, todo lo que ocupa espacio y tiene masa, que es, digamos, mucho más fácil de comprender el concepto de materia porque es todo lo que nosotros vemos, tocamos o percibimos a través de nuestros sentidos. Y después vamos a tener el concepto de energía, ¿sí? Que como definición general, si bien hay otras definiciones, nosotros nos vamos a quedar como la capacidad que tienen de realizar los cuerpos transformaciones sobre sí mismos o sobre otros cuerpos. Esto va a ser, digamos, el marco en el que nosotros vamos a empezar a estudiar o a tratar de abarcar lo que es la química. Esto también lo usa la física y todo lo que son las ramas de las ciencias, pero nosotros, bueno, lo vamos a aplicar particularmente a lo que es la química. El concepto de materia es más fácil de ver y quizás se trabaja todavía más, es con el que nosotros vamos a estar trabajando la mayor parte del tiempo, pero el de la energía también es importante. Nosotros en este curso de nivelación y en lo que sería la primera materia de química que ustedes van a ver, si bien el concepto de energía siempre está presente y asociado a los cambios que se producen en la materia, no es algo que nosotros ahondemos tanto por el momento. Pero nosotros vamos a tener que, si bien la energía nosotros no la vamos a percibir necesariamente a través de nuestros sentidos, sí lo que podemos percibir son los fenómenos que están asociados a la transferencia de energía. Entonces, cuando nosotros vemos un determinado fenómeno físico o material, este va a estar asociado a una transformación energética. Entonces, ese fenómeno es el que le va a dar de alguna manera nombre a esa energía. Si bien la energía como concepto digamos, es un concepto general, no hay distintos tipos de energía, la energía es una sola, como se asocia a distintos fenómenos, entonces se le da ese nombre. Entonces vamos a tener la energía cinética, que es la que va a estar asociada al movimiento, la energía potencial, que es la energía, digamos, en potencia, ¿sí? Es como la que puede tener la energía que puede tener un resorte comprimido, por ejemplo, que al comprimirlo adquiere una cantidad de energía y esa energía después es liberada una vez que se lo suelta. Bueno, cuando se lo comprime, lo que tiene es energía potencial elástica, ¿sí? Es energía con potencial de ser, digamos, liberada. Tenemos la energía eléctrica asociada a lo que es la transferencia de electrones, la energía electromagnética, que también tiene que ver con los campos eléctricos y magnéticos, la energía química, que está asociada a lo que son las transformaciones químicas, ¿sí? O a las reacciones químicas, el intercambio o el reordenamiento de átomos, que también más adelante lo vamos a trabajar de manera más detallada. Y después tenemos lo que sería la energía térmica y la energía nuclear, la energía térmica asociada a todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver con fenómenos donde hay cambios de temperatura y eso está relacionado con lo que es la transferencia de energía en forma de calor y la energía nuclear, que es la que está relacionada, ¿sí? Con las modificaciones en los núcleos atómicos. Una vez que definimos lo que era el universo y cuáles son, digamos, sus dos componentes principales, nosotros, como no vamos a abarcar el estudio del universo, porque es muy vasto y tiene muchas variables,
lo que se suele hacer desde el punto de vista físico o químico es aislar una porción de ese universo. A esa porción del universo que nosotros aislamos es lo que nosotros conocemos como sistema. ¿Sí? Entonces, dentro de los sistemas que nosotros podemos aislar del universo, o una zona o un objeto que nosotros aislamos, a eso es lo que nosotros definimos sistema. ¿Sí? Si vamos a analizar un planeta, ese es nuestro sistema. Si nosotros vamos a analizar una silla, ese es nuestro sistema. Entonces, sistema es cualquier porción del universo que nosotros aislamos de manera real o imaginaria para su estudio. Entonces, dentro de lo que es esa clasificación, nosotros los sistemas a su vez los podemos subclasificar en abiertos, cerrados y aislados. Fíjense que el sistema abierto es el que puede intercambiar materia y energía con el entorno, que también, ¿a qué se le llama entorno? Es a la porción del universo que está en contacto directo con lo que es el sistema. ¿Sí? Nosotros vamos a tener nuestro sistema, y lo que está alrededor de lo que definimos como sistema y su frontera es lo que se conoce como entorno. Ese entorno solamente recibe ese nombre porque es la porción que está pegada a lo que nosotros, digamos, definimos como sistema. Pero es parte del universo, es todo lo que no es sistema. Entonces, los sistemas abiertos intercambian materia y energía. Esto podríamos verlo de manera cotidiana, no sé, en una taza de café, donde hay intercambio de temperatura, o sea, hay intercambio de energía en forma de calor, ¿sí? Por variación de la temperatura. Si nosotros dejamos una taza de café, se va enfriando. Eso es porque le está transmitiendo, no sé, el sistema le está transfiriendo energía al entorno. Y también hay intercambio de materia. Fíjense que sale el vapor del agua y eso es materia, es agua en estado de vapor que abandona el sistema para pasar a ser parte del universo. Después tenemos lo que sería un sistema cerrado, donde sí hay intercambio de energía, pero no hay intercambio de materia. Esto lo podríamos ver, por ejemplo, un recipiente, ¿sí? Pues podría ser la misma jarra de café tapada, ¿sí? Una jarra de café tapada. Nosotros vamos a ver que ahí lo que estamos impidiendo es la salida del vapor de agua, o sea que ahí no estamos permitiendo que salga la materia, pero si dejamos esa jarra tapada, a pesar de que no sale materia, sí se va a enfriar. Y eso es lo que hace es que, bueno, ahí tengamos el intercambio de energía. Tenemos que la energía se libera hacia el entorno. Y después, por último, tenemos lo que se llama el sistema aislado, también se lo conoce como sistemas adiabáticos, que lo que buscan, o sea, como clasificación, lo que tienen es que no intercambian materia ni energía. Bueno, estos sistemas son difíciles de conseguir. Nosotros lo que podríamos, digamos, comparar con un sistema aislado en nuestra vida cotidiana vendría a ser un termo. ¿Sí? Nosotros cuando tenemos un termo, vamos a ver que no hay intercambio de materia porque no sale nada material de adentro del termo. Y además, e idealmente, lo que hace es conservar la temperatura. Entonces, si conserva la temperatura, quiere decir que no hay transferencia de energía en forma de calor. Entonces, si no hay transferencia de energía, quiere decir que no hay intercambio. Entonces, en este caso, si bien los termos, pasado un tiempo, se enfrían, pero es mucho menor la tasa de, digamos, de transferencia de energía que si estuviese en otro tipo de recipiente. Bueno, después tenemos dos leyes que las vamos a seguir trabajando y nos va a regir un poco lo que son las transformaciones físicas y las transformaciones químicas, donde vamos a tener que la energía de cualquier sistema físico aislado se va a conservar, quiere decir que la energía que tiene ese sistema por el hecho de estar aislado va a ser la misma, ¿sí? O sea, puede cambiar de forma, es decir, puede cambiar en el proceso en el que nosotros la vemos representada, pero la cantidad total de energía no se va a alterar. Y de manera análoga podemos citar lo que sería la ley de conservación de la materia, donde también en un sistema físico aislado nosotros vamos a tener que la cantidad de materia va a ser la misma. ¿Sí? O sea, si nosotros teníamos una cantidad de materia inicial, vamos a tener después del proceso que se suceda, vamos a ver eso después, ejemplos y cómo es que pasa, la cantidad final de materia va a ser la misma. ¿Sí? Porque la cantidad de materia
no desaparece, ¿sí? Por ahí va a cambiar la forma, el compuesto que forme, cómo se relaciona y cómo se vincula, pero va a ser la misma cantidad. En esta filmina, bueno, lo que estamos viendo es la teoría de la relatividad, que no vamos a entrar en su explicación ni mucho menos, pero digamos, cómo en esta ecuación Einstein representa la relación entre la energía y la masa. Cómo nosotros vamos a tener reorganización de la materia y también vamos a tener transferencia de energía, pero no vamos a tener, digamos, pérdida de esas, digamos, de esas dos variables, como veníamos hablando anteriormente. Una vez que presentamos lo que serían los componentes principales o digamos la forma en que nosotros vamos a ingresar a estudiar esta materia, después del universo dividido en materia y energía, nosotros vamos a tener lo que es la organización de la materia. Y ahora nos vamos a centrar mucho más en la parte material del universo que en la parte energética. Como digo siempre, están vinculadas ambas, no existen la una sin la otra, pero nos vamos a centrar más desde los aspectos materiales. Entonces lo que podemos ver acá es cómo se organiza la materia y cómo se la clasifica. ¿Sí? Nosotros nos vamos a quedar con lo que sería, al menos en el curso de nivelación y en la materia de química, después en la carrera, con lo que sería el nivel químico, ¿sí? Que incluye el nivel subatómico, al nivel atómico y al nivel molecular. Después, la organización de la materia que le sigue en orden de complejidad, ya lo va a tomar lo que sería la biología, ¿sí? Lo que es el orden biológico y la interacción de todos esos sistemas biológicos, después van a terminar dando lugar a lo que es el orden ecológico, donde ya vemos interacciones más complejas y a nivel de organismos. Además de la organización de la materia, en este caso también vamos a ver lo que serían los estados de agregación de la materia. O sea, esto quiere decir en qué estado nosotros vamos a encontrar a la materia según la disposición de sus moléculas y el vínculo de interacción entre ellas. Si bien ahora no vamos a entrar demasiado detalle en cómo se da este vínculo, qué factores lo favorecen o lo alteran o les dan las características de cada uno de esos estados, vamos a ver qué caracteriza a cada estado. Entonces nosotros vamos a tener, por empezar, al estado sólido. ¿Sí? El estado sólido, fíjense que tiene forma ordenada, tiene una disposición regular de sus moléculas, y esto es lo que va a, digamos, se va a definir o digamos, se va a caracterizar por tener un volumen que va a ser constante y vamos a tener una forma que también va a ser constante. El volumen constante va a estar determinado porque todas estas moléculas van a ocupar la misma posición en el espacio, no se van a desplazar. Si bien no van a tener desplazamiento, no quiere decir que no tengan ningún tipo de movimiento. Sí van a tener lo que se conoce como un movimiento de vibración, que el movimiento de vibración no es de desplazamiento, sí es movimiento en el lugar, pero no hay desplazamiento. Se mueve, pero en el lugar. Y la forma va a ser constante. O sea, nosotros lo que vamos a tener acá es que la interacción entre las moléculas va a ser fuerte, por lo tanto, no vamos a tener desplazamientos de lo que sería la posición de cada una de estas moléculas. Entonces, como característica va a tener volumen constante y forma constante. Fíjense que lo que en los sólidos, por lo general, cuando nosotros aplicamos calor, sobre todo a un metal, vamos a ver que se producen procesos de dilatación, ¿sí? La dilatación es un aumento del volumen, y también vamos a ver que en los metales, cuando los calentamos, podemos alterar su forma de una manera más, digamos, más sencilla. Entonces, fíjense cómo al aportar la energía a esta estructura, adquiere mayor energía, esto le confiere mayor movimiento a estas moléculas, entonces esto me permite que aumente el volumen, esto es porque van a tener más energía para separarse entre ellas y también que varíen su forma de manera más sencilla, ya que estoy dándole más energía para que se separen unas de otras y no para que se mantengan, para que no primen las fuerzas de unión entre ellas. Después vamos a pasar a lo que sería el estado líquido. En el estado líquido lo podemos entender de la siguiente manera.
Si bien también va a tener un volumen constante, va a tener una forma que va a ser variable. Entonces, el volumen constante me está hablando que no se modifica la distancia entre las distintas partículas, ¿sí? O sea, entre estas moléculas no se va a modificar la distancia. Entonces eso me da indicio de que no hay modificación del volumen. Pero sí hay modificación de la forma, es decir, que se pueden mover, pero no varían su volumen. Entonces, lo que deberíamos entender en este caso es como si las moléculas en el líquido se comportasen de esta manera. Si yo tengo dos moléculas, ¿cuál es el movimiento que pueden realizar donde se mueven pero no se separan de manera tal que no aumentan su volumen? Bueno, el movimiento que pueden hacer es la de girar una alrededor de la otra sin separarse. Entonces, esto lo que les permite es acomodar su forma, ¿sí? Porque o sea, se pueden desplazar una con respecto a la otra, pero lo que van a hacer es no separarse. Entonces, al no separarse, eso hace que su volumen no se modifique. Por eso tienen volumen constante y forma variable. Fíjense que la forma de pasar de un estado sólido a un estado líquido, la forma más común que tenemos de hacerlo nosotros, es a través de la entrega de calor. ¿En forma de qué? O sea, prendiendo una hornalla. Por ejemplo, nosotros podemos fundir un sólido a un líquido, como puede ser el hielo, en agua o como podría ser algún tipo de metal que lo fundimos y lo pasamos al estado líquido. Lo que estamos haciendo en ese proceso es entregar la energía para vencer lo que son las fuerzas de atracción entre las moléculas. Entonces tienen más energía para moverse que para estar unidas entre ellas. Entonces se va a favorecer lo que es el estado líquido. Y por último vamos a tener lo que sería el estado gaseoso. El estado gaseoso se va a caracterizar por tener un volumen variable, ¿sí? Y una forma que también va a ser variable. Nosotros vamos a tener que los gases van a adaptar la forma del recipiente que los contiene y también van a intentar ocupar el mayor volumen posible. ¿Sí? O sea, siempre teniendo en cuenta cuál es el recipiente que los contiene. Por ejemplo, esto lo podemos ver con un frasco de perfume, ¿sí? Si nosotros abrimos un frasco de perfume en una habitación, esas moléculas volátiles, ¿sí? En estado gaseoso del perfume, en un momento digamos, vamos a sentir la fragancia, el olor del perfume en toda la habitación. ¿Eso por qué? Porque bueno, mientras el frasco estaba tapado, ocupaban todo el volumen del recipiente que las contenía. En este caso, el frasco de perfume. Ahora, cuando lo dejamos abierto, obviamente que también va a influir en esto la cantidad que tengamos del compuesto volátil, pero pasado el tiempo, nosotros vamos a percibir en este caso, porque digamos, no solo está en estado gaseoso, sino que tiene una fragancia, que va a ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene, que ahora es la habitación en donde nosotros lo dejamos abierto. ¿Sí? Así que nosotros vamos a clasificar el estado gaseoso como volumen variable y forma variable. Como les había dicho anteriormente, nosotros vamos a pasar de un estado al otro, ¿sí? Por medio del aumento de energía. ¿Qué tipo de energía es la que aumenta? Bueno, la energía cinética, la energía de movimiento. A medida que nosotros le entregamos energía al sistema, vamos produciendo lo que son los cambios de estado. O sea que el estado más energético para estas moléculas es el estado gaseoso. Y nosotros esto solemos hacerlo de manera relativamente cotidiana mediante lo que sería el aporte de energía a través de la combustión del gas. ¿Sí? Nosotros quemamos o realizamos un proceso de combustión del gas de la hornalla para transferir esa energía de la combustión a las moléculas de un determinado compuesto. En este caso nosotros por lo general lo hacemos con el agua, entonces podemos pasar el agua del estado sólido, líquido, al estado gaseoso a través de la entrega de energía.
Lo mismo hacemos cuando pasamos del estado gaseoso, líquido a sólido el agua. Lo que hacemos es quitar la energía, ¿sí? Y eso lo podemos hacer a través de la heladera o el freezer. Después vamos a trabajar sobre estos temas. Bueno, acá tienen un gráfico que les da los nombres de cada uno de los procesos, digamos, de lo que sería el pasaje de gas a líquido, de líquido a gas, de líquido a sólido, de sólido a líquido, y también tenemos pasajes de gas a sólido y de sólido a gas. La mayoría son procesos que nosotros conocemos, los podemos ver en el agua. Por ahí uno de los que no es tan común verlos es el de la sublimación, que es el pasaje de sólido directamente a gas sin pasar por el líquido. Ejemplos de sublimación cotidiana la pueden ver en el hielo seco o también en las bolitas de naftalina. Van a ver que en esos casos no hay un pasaje por el estado líquido. O sea, la bolita de naftalina va desapareciendo sin digamos, del estado sólido pasando al estado gaseoso, que lo percibimos por el olor, pero no vemos que aparezca el estado líquido. Y con el hielo seco pasa lo mismo, que es dióxido de carbono sólido. Bueno, a medida que va tomando temperatura y recibiendo energía, pasa directamente al estado gaseoso. También, hablando de la materia, como veníamos haciendo hasta este momento, nosotros a la materia le podemos asignar distintas propiedades. Eso nos va a permitir clasificar a la materia en distintos tipos de sustancias. Entonces, una primera aproximación que hacemos de las propiedades de la materia es la que se conoce como las propiedades organolépticas. ¿Sí? Las propiedades organolépticas son todas las propiedades que nosotros le podemos asignar a una determinada sustancia a través de lo que son los sentidos, ¿sí? O sea, por el sabor, el color, la textura, la temperatura, ¿sí? Si bien no son mediciones exactas, pero nos sirven para determinar ciertas cuestiones asociadas a la materia que nos permiten, por ejemplo, definir el estado en que se encuentra, si es apto para comerlo, si está, digamos, muy caliente o muy frío, digamos, distintas propiedades que nos van a permitir hacer un análisis preliminar de la materia. Obviamente que no son la forma más precisa de determinar las propiedades de la materia. Otro grupo de propiedades, ya ahora empezamos a ser un poco más precisos en lo que es la clasificación, son las que se conocen como las propiedades físicas de la materia. ¿Sí? Nos permiten, digamos, determinar las propiedades y la composición de la materia. Podríamos nombrar, como tienen acá, el punto de fusión y el punto de ebullición, y la característica de las propiedades físicas de la materia es que cuando nosotros determinamos una propiedad física, no alteramos lo que es la identidad de esa materia. Nosotros, por ejemplo, cuando congelamos agua o después la pasamos a estado líquido o la calentamos hasta llevarla al estado vapor, siempre vamos a estar en presencia de lo que es la sustancia agua. ¿Sí? En distintos estados de la materia, por eso nosotros vamos a determinar distintas propiedades, que en este caso van a ser propiedades físicas, pero siempre vamos a tener, digamos, las características del agua presente. Esto, digamos, es lo que define a las propiedades físicas de la materia. ¿Sí? No alteran la identidad de la sustancia que yo estoy determinando su propiedad. En contraposición a las propiedades físicas, vamos a tener lo que son las propiedades químicas de la materia. Las propiedades químicas de la materia, cuando nosotros las estudiamos, ¿sí? Se produce una alteración en la sustancia que yo estoy analizando. Por ejemplo, si yo quemo un papel, ese papel, una vez que lo quemé, no es el mismo que cuando inició. Entonces, bueno, yo determiné la propiedad de la combustión de ese papel. Entonces, en ese proceso lo que produje es la alteración de las características de esa sustancia, cosa que, como dije anteriormente, no sucedía en lo que son las propiedades físicas.
en las propiedades químicas si tenemos alteración de la materia. Bien, y otra característica que se suma a las propiedades químicas es que por el mismo proceso yo no puedo volver a obtener el material original, ¿sí? O sea, yo el agua la puedo pasar a vapor y después por calentamiento y después por enfriamiento yo puedo el vapor transformarlo en agua. Ahora, si yo quemo un papel, ese papel, las cenizas del papel, no puedo volverlas a transformar en papel a través del mismo proceso. Seguimos con lo que son, digamos, distintas formas de clasificar y ver a la materia, o sea, para darle orden y cómo abarcar su estudio. Y vamos a tener también lo que se conocen como propiedades extensivas. Las propiedades extensivas son las que dependen de la cantidad de materia, entonces a mayor cantidad de materia, esa propiedad va a tener una magnitud mayor. Como característica podemos tener, digamos, como propiedades características, que son propiedades extensivas, podemos tener a la masa, la longitud, el volumen, ¿sí? Todas esas son propiedades extensivas porque dependen de la cantidad de materia que yo tenga, va a influir en lo que es la determinación de esa propiedad. Además, lo que tienen las propiedades extensivas, que yo, digamos, las puedo sumar, ¿sí? Las podría, digamos, algebraicamente son aditivas. Esto quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, una masa de 1 kilo, se la sumo a otra masa de 1 kilo, entonces yo tengo una masa total de 2 kilos. Lo mismo como le digo, con el volumen o con la longitud. Si yo tengo 1 metro y le sumo 1 metro, voy a tener 2 metros en total. Como contrapartida de las propiedades extensivas tenemos las intensivas. Las intensivas, ¿por qué se caracterizan? Por no depender de la cantidad de materia. En este caso, si yo estoy hablando del color de una determinada sustancia, como digo, un anillo de oro va a tener el mismo color que un lingote de oro. En este caso, la cantidad de materia no va a afectar a esa propiedad. Eh, el punto de ebullición. El punto de ebullición va a ser el mismo, en el caso del agua van a ser 100 grados, más allá de que yo quiera, digamos, llevar a su punto de ebullición 100 mililitros de agua o 10 litros de agua. ¿Me va a llevar más tiempo? ¿Me va a requerir más energía? Sí, pero tanto los 100 mililitros como los 10 litros de agua, ambos van a tener su punto de ebullición, o sea, su pasaje de estado líquido a estado gaseoso a los 100 grados, una vez que alcancen los 100 grados centígrados. Este tipo de propiedades, a diferencia de las anteriores, no son aditivas, o sea, yo no puedo sumar las temperaturas, no puedo sumar ninguna de las propiedades intensivas. Un ejemplo lo podemos ver en la temperatura. Si yo tengo un recipiente con agua de 100 mililitros a 20 grados, tengo otro recipiente de agua con 100 mililitros a 20 grados, cuando lo junto, yo voy a tener 200 mililitros. En este caso sí lo puedo sumar porque el volumen es una propiedad extensiva. Ahora, como la temperatura es una propiedad intensiva, si yo tengo los dos a 20 grados, cuando lo sume no voy a tener 200 mililitros a 40 grados, voy a tener 200 mililitros, pero a 20 grados. Entonces, esta también es una forma de entender o comprender las diferencias entre propiedades intensivas y extensivas. También tenemos como propiedad intensiva, que la vemos más adelante, a la densidad. ¿Sí? La densidad tiene la característica que si yo tengo un recorte de una barra de acero, va a tener una densidad característica, y si tengo la barra de acero completa o una plancha de acero completa, va a tener siempre la misma densidad. O sea, la densidad no va a depender de la cantidad de materia que tenga porque es una propiedad intensiva. Acá, bueno, estuvimos viendo lo que eran las propiedades, ¿sí?, de la materia, y nosotros estas propiedades de la materia las vamos a poder cuantificar. Entonces vamos a necesitar lo que sería un valor numérico más una unidad de medida. La unidad de medida es la que nos va a indicar la magnitud que nosotros estamos, digamos, midiendo, y el valor numérico es el que nos va a dar la magnitud de esa, digamos, de esa propiedad que estamos midiendo. Entonces, nosotros,
si hablamos de longitud, vamos a estar hablando en unidades que van a ser, por ejemplo, el metro. Si hablamos de volumen, podemos estar hablando de unidades que son el litro. Si hablamos de la masa, en gramos, kilogramos, miligramos. Y de temperatura, generalmente vamos a hablar de grados centígrados. Entonces esas son las unidades de medida, que las vamos a acompañar con un valor. Entonces nosotros, si decimos 8 grados, estamos hablando de temperatura. Si decimos 8 kilos, estamos hablando de masa. Si decimos 8 metros, estamos hablando de longitud. Por eso es importante no solo el valor numérico que me cuantifica la propiedad, sino que también la unidad que me va a estar hablando de qué propiedad es a la que me estoy refiriendo. En este gráfico ustedes acá, bueno, tienen distintas unidades de medida, distintas propiedades, ¿sí? La longitud, el volumen, la masa y temperatura, y con qué tipo de instrumental nosotros hacemos la medición de esa propiedad. En general nos vamos a manejar en lo que se conoce, digamos, como el sistema internacional, dentro de lo que son las unidades de medidas, que hay muchas, como les dije, yo le nombré, por ejemplo, para el volumen, nosotros podríamos tener los litros, los mililitros, los galones, metros cúbicos, para distintas propiedades tenemos distintas unidades de medida. Bueno, para que no se generen estas ambigüedades, que igual de todas maneras siguen existiendo, lo que se estableció es el Sistema Internacional de Unidades de Medidas. Y en este sistema internacional lo que busca es homogeneizar lo que son las unidades que se utilizan para cada propiedad. Entonces, de esta manera lo que se estableció es lo siguiente. Vamos a tener lo que son, según el sistema internacional, las unidades fundamentales, que las unidades fundamentales son 7, las tienen ahí en esta tabla. Nosotros vamos a empezar a trabajar con la que son, digamos, de longitud, masa, tiempo, temperatura y cantidad de sustancia. El resto las veremos más adelante. Y fíjense que para el sistema internacional, la longitud establece que va a ser medida o va a ser informada o se va a expresar en metros. La masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la temperatura en grados, digamos, en Kelvin, que vamos a hablar después más adelante qué significa esto, y la cantidad de sustancia en mol, que también lo vamos a trabajar más adelante dentro del curso. El resto no vamos a entrar todavía a explicarlas porque quedan para más adelante, para otras aplicaciones, pero estas que les nombro son las más importantes. ¿Por qué se las conoce como unidades fundamentales? Bueno, porque en cierta forma se tuvieron que definir. O sea, lo que tuvieron que hacer es decir qué es un metro. O sea, la longitud la vamos a medir en metros, pero entonces tenemos que definir qué es un metro. Bueno, entonces un metro va a ser determinada distancia. Y eso es lo que nosotros vamos a tomar como metro. ¿Qué va a ser un kilogramo? Bueno, un kilogramo va a ser una cantidad de materia de determinadas características. Y eso se tuvo que determinar de alguna manera. Fíjense que tienen un gráfico donde van a tener representado lo que sería el kilogramo patrón. Ahí se conserva, digamos, está hecho de un material que no, digamos, no es fácil, que no se corroe fácilmente, no se oxida. Fíjense también que tiene unas campanas donde está guardado al vacío, a una determinada temperatura, digamos, una temperatura fija, como para que tampoco haya efectos que tengan que ver con lo que es la dilatación del material. Y de esta manera es como se establece lo que es el kilogramo patrón. Y en base a esto, bueno, es lo que después nosotros, si algo tiene 2 veces este patrón, podemos decir que tiene 2 kilogramos. Si tiene 3 veces la masa de este patrón, tendrá 3 kilogramos. Y así con todo lo que son las unidades fundamentales. Si bien esto avanzó y no, o sea, no, ya en la actualidad no se determinan estas unidades fundamentales en base a sistemas materiales, sino en constantes físicas, un poco más complejo el, el asunto de cómo se determinan, pero digamos, siempre lo que tienen como característica las unidades fundamentales es que se las tiene que definir, o sea, se las tiene de alguna manera como
inventar o darles cuál es esa cantidad. Luego de las unidades fundamentales, lo que tenemos son las unidades derivadas. Las unidades derivadas, justamente como el nombre lo indica, son derivadas de las fundamentales. O sea, son la combinación de las unidades fundamentales. Entonces, dentro de las unidades derivadas, por ejemplo, tenemos el volumen, que el volumen está representado por el metro cúbico. Entonces, el metro cúbico, ¿qué es? Metro por metro por metro. El metro justamente es una unidad fundamental. Tenemos otra de estas magnitudes derivadas, por ejemplo, la velocidad. La velocidad se mide en metros sobre segundo. Metros sobre segundo es distancia o longitud sobre tiempo. Longitud y tiempo son dos unidades fundamentales. En el sistema internacional, la longitud la medimos en metros, la, la longitud la medimos en metros y la distancia el tiempo lo medimos en segundos, entonces tenemos dos unidades fundamentales que se combinan para dar la unidad derivada, que es la velocidad, que se mide en metros sobre segundos. Y así pueden ver en este gráfico, lo vamos a seguir trabajando, algunas magnitudes derivadas más. Ahora vamos a ver una cuestión práctica que tiene, digamos, a modo de repaso, que es cuando nosotros tenemos distintos tipos de unidades de medida, de lo que sea, de la magnitud que nosotros o de la propiedad que estemos intentando representar, muchas veces vamos a tener lo que son números o muy grandes o números muy chicos. Cuando tenemos este tipo de números, lo que se suele utilizar para representarlos de una manera que sea más fácil de interpretar, de leer y de escribir, es lo que se conoce como notación científica. ¿Sí? La notación científica es una forma, ¿sí? Es una forma de escribir un número. ¿En qué consiste esta forma? Bueno, va a tener lo que es un factor A, ¿sí? Este factor A va a ser un número que va a estar comprendido entre un valor mayor o igual a 1, es decir, puede valer 1, y menor que 10. En este caso, lo que me está diciendo, como es menor que 10, que no puede valer 10. Y esto multiplicado por 10 a la n, donde n va a ser un número entero, ya sea positivo, negativo o incluso puede ser 0. Entonces, este formato es el que tiene que respetar la notación científica. Entonces, ¿cómo pasa? O sea, cualquier número que nosotros escribamos de la manera, digamos, desarrollada o común, puede ser escrito como notación científica, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera? Nosotros acá tenemos el número 7.896.258,0. Entonces, si nosotros queremos escribir esto como notación científica, vamos a tener que tomar la coma y correrla la cantidad de lugares necesarios para que me genere este factor A. Y este factor A tiene que ser un número comprendido entre un valor mayor o igual a 1 y menor que 10. Entonces vamos a correr 1, 2, 3, 4, 5, 6 y bajo la coma. Entonces esto me va a quedar como 7,89, 6, 2, 5, 8 por 10 a la sexta. ¿Sí? Este n que tenemos acá es la cantidad de veces que yo corrí la coma. Fíjense, ¿y por qué la corrí hasta este lugar entre 7 y 8? Bueno, porque si la corro un lugar más me queda 0,78. 0,78 es un valor menor a 1, por lo tanto no puedo. Frenándola, o sea, corriendo la coma hasta esta posición entre el 7 y el 8, esto me queda 7,8. ¿Sí? Y todo lo que sigue atrás, ¿no? Pero bueno, me estoy centrando en esta parte. 7,8 es un valor que es mayor o igual a 1 y menor que 10. Si yo hubiese frenado o puesto la coma o la hubiera corrido hasta entre el 8 y el 9, me hubiese quedado 78,9. Bueno, 78,9 ya es un valor mayor a 10. Por lo tanto, no respetaría este factor A que tengo acá adelante. Y bueno, después por 10, y esto es a la sexta, porque corrí 6 veces de lugar la coma desde donde estaba originalmente hasta donde la posicioné para generar el factor A.
¿Y qué es esto por 10 a la sexta? Bueno, por 10 a la sexta, esto es lo mismo que decir 1.000.000. Se puede poner así, 1.000.000, 1.000.000,0. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si yo 7,896258 lo multiplico por 1.000.000, me da los 7.896.258. O sea que mi notación científica, cuando yo la despliego, tengo que volver al número original que formé. Fíjense en este otro caso. Este era un caso donde teníamos un número muy grande. Ahora vamos a ir acá donde tenemos un número muy chico. Vamos a hacer lo mismo. Corremos la coma hasta generar el factor A. El factor A va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y bajo la coma. De nuevo, no la freno antes ni la freno después, porque si no, no me coincide con el valor A. Me quedaría 0,78 o 78,9. Ninguno de esos dos números están comprendidos entre un valor mayor o igual a 1 y menor a 10. Entonces, yo acá voy a tener 7,8, 9, 6, 2, 5, 8 por 10 a las 6, porque es la cantidad de veces que moví la coma, pero fíjense que si bien es exactamente el mismo número, algo los tiene que diferenciar. En este caso le ponemos un menos 6, porque fíjense que este es un número muy chico. ¿Y qué me está diciendo acá? Que estoy haciendo 7,896258 por 10 a la menos 6. ¿Y qué es a la 10 a la menos 6? Es 1 sobre 10 a la 6, que en definitiva esto es igual a 1 sobre 1.000.000. Entonces, 1 sobre 1.000.000 va a ser un número muy chico. Entonces, yo 7,896258 por 1 sobre 1.000.000, lo que debería obtener es nuevamente este número. Entonces, fíjense que si bien el formato es idéntico en gran parte, lo que hace la diferencia es que uno sea a la sexta, por eso recompongo el número, digamos, grande, y que este sea a la menos 6, recompongo lo que es un número chico. De todas maneras, en la guía de ejercitación hay ejercicios justamente para reforzar lo que serían digamos, la confección de la notación científica. Acá lo que vamos a ver también rápidamente son otros números, cómo se transforman en notación científica, qué son las cifras significativas y cómo tratamos el redondeo. Bueno, estos dos primeros números son los que hicimos anteriormente. Vamos a pasar a este. 3,42. ¿Sí? O sea, una forma de escribir este número en notación científica sería 3,42 por 10 a la 0. ¿Sí? Todo número elevado a 0 da 1, o sea que esto en definitiva es 3,42. Y nosotros acá vamos a tener lo que se conocen como tres cifras significativas. ¿Sí? Las cifras significativas son la cantidad de valores que nosotros le estamos asignando a la magnitud que estamos determinando. ¿Sí? Cuanta mayor cifras significativas tiene una determinada magnitud, mayor precisión en la determinación de la magnitud es lo que logramos. ¿Sí? Cuanto más números determinen ese valor, quiere decir que más precisamente está determinado el valor. Y si nosotros queremos redondear, por ejemplo, si yo les pido dos cifras significativas y redondeo, dos cifras significativas, este número sería 3,4. No pongo el 2 porque ya sería una tercera cifra significativa. Entonces, son dos cifras significativas. Y como digamos, la cifra posterior a la última cifra significativa, en este caso es un 2, no me modifica lo que sería acá el 4. Entonces esto me va a quedar 3,4 y ahí terminaría. Vamos a hacer la notación científica de este número. Corremos la coma, hacemos 1, 2, 3, bajamos la coma. Esto sería 5,36. Yo acá esto es arbitrario, ¿no? Estoy tomando tres cifras significativas.
Y fíjense que después del 6 hay un 8. Bueno, esto sería por 10 a la 3. Y como acá posterior al 6 hay un 8, y esta es mi última cifra significativa del 6, y yo redondeo con la cifra que le sigue, esto me va a quedar como 5,37 por 10 a la 3. Fíjense que si el número que le sigue a la última cifra significativa va de 4 a 0, queda igual. Y si va, digamos, de 6 a 9, pasa a la cifra significativa, digamos, pasa al valor siguiente. Acá este 6 se transformó en 7 porque el número que le sigue al 6 es un 8. Si este número que le seguía al 6 era un 4, bueno, quedaba de la misma manera en 6. Entonces, este número va a tener tres cifras significativas y además le hicimos lo que sería el redondeo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo este número lo transformo, de nuevo, si yo quiero obtener el número original, ¿qué tengo que hacer? 5,37 y 10 a la 3 es 10 por 10 por 10, o sea, es 1000. Esto sería lo mismo que correr 3 lugares la coma. Entonces yo haría 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces quedaría la coma acá, coma 0. Esto sería el número 5370,0. Y yo partí del número 5368,22. Si bien no es el mismo número, se acerca bastante. ¿Y por qué no es el mismo número? Bueno, porque yo acá restringí las cifras significativas a 3 y además le apliqué después lo que sería el redondeo. Por lo tanto, son dos operaciones que yo hice sobre el número donde, si bien lo hice más corto y lo redondeé para que sea más fácil su manejo, le quité precisión. Esto es lo que suele pasar, digamos, no hay forma de evitarlo si uno restringe la cantidad de cifras significativas y además redondea, bueno, va a tener una pérdida en la precisión y no va a obtener después el mismo valor original. Pero bueno, se logra un número, digamos, más ameno para su operación y su manejo a costa de perder algo de precisión. Fíjense si tenemos este número, que está en notación científica, 3,25 por 10 a la menos 4. Entonces nosotros ponemos 3,25. Si es 10 a la menos 4, yo lo voy a estar multiplicando 10 a la menos 4, quiere decir, ¿sí?, 1 sobre 10 a la cuarta. Esto es 1 sobre 10.000, o sea que esto, 1 sobre 10.000, va a ser un número muy chico, por lo tanto yo este 3,25 lo voy a estar multiplicando por un número muy chico. Este 3,25 va a ser un número muy chico. Por lo tanto, la coma se va a correr 4 lugares, en este caso hacia la izquierda. Vamos a ver 1, 2, 3, 4. Entonces, completo los lugares que me quedaron vacíos con 0. Entonces, este va a ser mi número original, el 0,000325. Que, como les digo, es lo mismo que decir 3,25 por 10 a la menos 4. Fíjense acá que tengo el número 6,37 por 10 a la 3. En este caso yo voy a poner 6,37 por 10 a la 3. Esto es 10 por 10 por 10. O sea que 10 a la 3 es 1000. Puedo hacer 6,37 por 1000, o si no directamente, este número me está indicando, como me pasaba acá, la cantidad de lugares. Después, ¿para qué lado lo corro? Bueno, va a depender del signo que tenga. Pero en este caso, como tiene signo positivo, es 10 a la 3, esto me está generando 10 al cubo, esto me está generando un valor grande, es un valor de 1000. Entonces 6,37 por 1000, que sería 6370. Y si no lo puedo ver, digamos de la siguiente manera: corro 3 lugares la coma, 1, 2, 3, bajo la coma y completo los lugares que me quedaron vacíos con 0. Por lo tanto, yo acá tengo 6370,0. Sí, esta es la forma en que se trabaja la notación científica. Tienen más ejercicios
para trabajar y para repasar, pero digamos, son las nociones básicas para representar un número en notación científica. Este es un gráfico donde, digamos, a partir de lo que sería el 10 a la 0, que es 1, como les había dicho, que es la unidad o la referencia, después vamos teniendo lo que serían los distintos múltiplos y submúltiplos, ¿sí? Deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, bueno. Entonces fíjense que va 10 a la 1, a la 2, a la 3, a la 6, a la 9. ¿Sí? Después a partir de acá ya fíjense que van de a 3 en 3. Este es, después de kilo tenemos mega, giga, tera. Todos estos van a ir de 3 en 3. No tienen nombre las unidades intermedias. Y lo mismo vamos a tener para el otro lado, donde vamos a tener deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto. Fíjense que estos van de uno en uno hasta mili y después ya van de 3 en 3. Lo mismo pasa acá. Tenemos deca, hecto hasta kilo y después van de 3 en 3. Quiere decir que en el medio no están todas las unidades con un nombre determinado. Bueno, terminada esta parte de lo que sería la cuestión asociada a cómo representamos las magnitudes, ¿sí? O sea, después de haber visto qué magnitudes son las que medimos, de qué manera las medimos, cómo podemos representar el valor que nos va a indicar o a cuantificar esa magnitud. Ahora vamos a pasar a ver algunas propiedades de estas magnitudes que nos van a ser de utilidad y son las que nosotros comúnmente vamos a trabajar tanto acá en el curso de nivelación como en la materia más adelante. Acá lo que vamos a tener es algo que se suele, digamos, confundir con razón y justamente, porque muchas veces bueno, no se explica, que son los conceptos de masa y peso, que nosotros lo usamos indistintamente. Pero nosotros vamos a tener que la masa, habíamos dicho que era la cantidad de materia que tenía un determinado objeto, y el peso va a ser la fuerza que ejerce la gravedad sobre ese objeto o sobre la masa de ese objeto. ¿Sí? Es lo que se conoce como la masa gravitatoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? ¿Por qué se confunden la masa y el peso? La masa, ¿sí? Como les comentaba, que es la cantidad de materia, si nosotros vamos a este gráfico, vamos a tener que este astronauta, si bien acá están dibujados de distinto tamaño, ¿sí? Lo cual no ayuda, pero la masa que va a tener el astronauta en la Luna, comparada con la masa que tiene el astronauta en la Tierra, es la misma. O sea, porque la masa es la cantidad de materia. Entonces, si la cantidad de astronauta que sale de la Tierra es la misma cantidad de astronauta que llega a la Luna, la masa es la misma. Por lo tanto, no varía la masa. Pero lo que nosotros sí vamos a ver una variación es en el peso. Fíjense que nosotros vemos, por ejemplo, los saltos que se dan de una manera mucho más suave o duran más en el tiempo o están más tiempo suspendidos, ¿sí? Que lo que pasa en la Tierra. Bueno, ¿esto por qué se da de esta manera? Si bien la masa es igual en las dos situaciones, el peso es distinto. ¿Por qué el peso es distinto? Porque el peso va a estar determinado por la fuerza de la atracción gravitatoria que ejerce cada uno de los cuerpos sobre el astronauta. En un caso va a ser la Tierra y en otro caso va a ser la Luna. Entonces, la Tierra va a tener una fuerza de atracción gravitacional mayor que la de la Luna. Entonces, a igual masa, la fuerza de atracción en la Tierra es mayor. Entonces, lo que vamos a tener en este sentido es que la masa va a ser la misma, pero el peso va a ser distinto del astronauta, tanto en la Tierra como en la Luna. La confusión principalmente surge de estos dos términos que se los utiliza de manera indistinta, porque nosotros no solemos hacer nada fuera de la Tierra. Entonces, la masa va a estar siempre sujeta a la misma fuerza gravitatoria. Entonces, si bien no son lo mismo, porque además no se miden en las mismas unidades, por ejemplo, la masa se mide en kilogramos y el peso se mide en newtons,
la masa es una magnitud escalar y el peso es una magnitud vectorial, conceptos que más adelante vamos a trabajar. Y también esto lo retoman en física, ¿sí? Pues también estas son cuestiones que las ven más en detalle en física. La masa y el peso son distintas y se confunden principalmente porque nosotros no tenemos otro lugar donde nosotros vayamos donde pueda variar nuestro peso, ¿sí? Porque no estamos sometidos a otros entornos donde la fuerza de atracción gravitatoria sea distinta a la de la Tierra, salvo, bueno, que uno fuese astronauta. Entonces, un poco para explicar que si bien masa y peso lo usamos como sinónimos, conceptualmente, ya desde el punto de vista más científico, son dos cosas distintas, y para tenerlo en cuenta. Bueno, otra magnitud que vamos a trabajar bastante nosotros es el volumen. Es importante entender que el volumen es una magnitud derivada. Y hemos dicho que las magnitudes derivadas justamente derivan de la combinación de magnitudes fundamentales. ¿Y cuál es la magnitud fundamental que se combina acá? El metro. Fíjense que si nosotros tenemos una distancia lineal, la medimos en metros. Si nosotros tenemos dos distancias lineales, tenemos el metro por el metro. Entonces, ¿esto qué es lo que nos determina el metro por el metro? Una superficie o un área, ¿sí? Área o superficie. Entonces, nosotros el área la vamos a medir en metros cuadrados. Fíjense cuando eh, compran cerámicas o quieren saber un terreno, cuál es su superficie o la cantidad, digamos, de metros cuadrados que puede tener un departamento, ya sea cubiertos o no cubiertos. Bueno, todo eso se informa en metros cuadrados. Cuando yo tengo que informar una distancia lineal, la informo en metros. Y si yo ahora le agrego esto, la tercera dimensión, o sea, no solo el largo por el ancho, sino también el alto y lo mido en metros, tengo metro por metro por metro. Eso es lo que nosotros conocemos como volumen y lo informamos en metros cúbicos. Entonces esto queda de la siguiente manera. Si ahora yo proyecto la tercera dimensión, entonces me queda largo por ancho por alto, metro por metro por metro, eso es metro cúbico. Y bueno, acá tienen otras en este gráfico, mírenlo con más, o sea, pongan pausa en el video y lo pueden mirar con más detalle. Las equivalencias de volumen, cómo se calcula, acá todo con los cuadraditos, estos cubitos que va tomando de referencia. Otra propiedad importante que nosotros vamos a utilizar es la que se conoce como densidad. ¿Sí? Ustedes acá tienen la fórmula, digamos, la fórmula que representa lo que es la densidad. La densidad es la masa sobre el volumen. Un determinado cuerpo va a tener una relación masa-volumen, que es decir, la cantidad de materia expresada en gramos o en kilogramos, o sea, en el sistema internacional es en kilogramos, sobre el volumen. El volumen va a ser en metros cúbicos. ¿Sí? Esto es como se representa la densidad en el sistema internacional. De todas maneras, nosotros la podemos encontrar también expresada en gramos mililitros, que si bien no es una unidad del sistema internacional, sí es una unidad que se utiliza y es válida para ciertos cálculos. Entonces, la densidad conceptualmente lo que me está diciendo es la cantidad de materia que yo tengo en un determinado volumen. Entonces, fíjense, es como una especie de, si lo quieren ver, concentración de materia por unidad de volumen. Supongamos que dibujé bien esto y son dos cubos del mismo volumen. Si ustedes tienen el primero, que es de corcho, y el segundo, que es de un metal, ustedes lo que van a tener que la densidad
del corcho y la densidad del metal, nosotros sabemos, digamos, por intuición, que la densidad del corcho es menor a la densidad del metal. Y si nosotros vamos a lo que es la composición de cada una de estas sustancias, nosotros lo que vemos que el metal parecería tener mayor cantidad de materia en el mismo volumen, porque fíjense que no lo puedo comprimir, no tiene espacios vacíos. En ese sentido es como que todas las moléculas que componen a ese material estarían todas muy intrínsecamente unidas entre ellas, como que habría una alta cantidad, una alta densidad de materia por unidad de volumen, o sea, mucha concentración de materia. Mientras que si nosotros tomamos el mismo cubo que fuese de corcho o de telgopor, nosotros es algo que lo podemos compactar, lo podemos comprimir, vemos que tiene espacio entre sus moléculas que lo componen. Entonces eso nos da, digamos, nos da como el indicio, podríamos pensar que la concentración de materia en esa cantidad de volumen es menor. ¿Por qué es menor? Y bueno, porque tiene espacios que no están ocupados por materia. Fíjense que si también lo llevamos a una esponja, la esponja tiene partes que no son esponja, aunque yo esté considerando el mismo cubo del mismo volumen. Entonces, todo lo que no es la esponja, ¿sí? No es materia que yo estoy considerando para la densidad, por lo tanto, a igual volumen yo tengo una menor concentración de materia. Entonces, cuando yo hago el cociente de densidad igual a materia sobre volumen, en las dos situaciones el volumen es el mismo, es constante, pero en la situación del corcho, del telgopor de la esponja, yo la cantidad de materia que tengo va a ser menor. Por lo tanto, si los dos volúmenes son iguales y la masa es menor, la densidad en definitiva me va a dar un valor menor. En el metal, a igual volumen, yo tengo una cantidad de masa mucho mayor, ¿sí? Porque lo que veo en ese tipo de materiales es que hay mucha cantidad de materia, en este caso el metal, no veo espacios que no estén ocupados por lo que sería el metal, entonces tengo una gran cantidad de masa en igual volumen. Eso es lo que me lleva a que cuando hago el cociente de una masa mayor en el mismo volumen, me da una densidad mayor. Por eso tenemos que los metales van a tener en general, ¿sí?, las densidades más altas comparados, por ejemplo, con un líquido o un sólido de características como el corcho o el telgopor. Y por último, lo que vamos a estar viendo, otra propiedad importante, que bueno, todas estas propiedades que estamos viendo hasta ahora las vamos a utilizar, vamos a hacer cálculos, vamos a seguir estudiando digamos, su uso y su influencia dentro de lo que es la química y distintas aplicaciones donde nos va a ser de utilidad y vamos a trabajar con ellas. Ahora las estamos presentando de una manera conceptual. Entonces, nosotros vamos a tener que la temperatura a nosotros nos va a estar indicando el estado energético de un determinado sistema. ¿Y esto qué quiere decir? Que la temperatura nos indica la cantidad de energía de un sistema. Entonces, algo que tiene mayor temperatura va a tener mayor energía. Esto fácilmente nosotros lo vemos cuando ponemos a calentar agua, ¿sí? O sea, nosotros ponemos a calentar agua, medimos la temperatura al principio y, no sé, tendrá 20 grados, 25 grados. Bueno, la ponemos a calentar con la hornalla que le está transmitiendo calor, ese calor es energía, esa energía la va a, digamos, a captar el agua y a través de esa energía va a elevar su temperatura. Entonces, nosotros tenemos una forma de estimar la energía transferida, es decir, el calor que obtuvo ese sistema, en este caso nuestra agua en este recipiente, a través de un termómetro. Entonces, el termómetro nos va a indicar que la cantidad de energía intercambiada, ya sea porque ganó o que perdió,
va a estar en relación con el aumento o disminución de la temperatura. Entonces, también acá hay otra cosa que hay que tener en cuenta, es que no es, o sea, si bien calor y temperatura se utilizan como sinónimos, no son lo mismo. ¿Sí? El calor está relacionado con la energía transferida, ¿sí? O sea, el calor es una forma de energía, mientras que la temperatura es, digamos, cómo nosotros medimos o cuantificamos esa transferencia de energía en forma de... Entonces, si nosotros tenemos una variación de temperatura, vamos a inferir una variación de energía y que hubo una transferencia de calor. Esta transferencia, ya les digo, puede ser del sistema hacia el entorno o del entorno hacia el sistema. Si el que recibe la energía en forma de calor es el sistema, aumenta la temperatura, y si es el sistema el que le cede la energía al entorno, vamos a tener un descenso de la temperatura del sistema. Así siempre es importante, tanto en física como en química, definir bien quién es el sistema, quién es el entorno y quién es el que recibe o entrega energía, porque en eso vamos a determinar qué es lo que sucede con cada uno de estos sistemas. ¿Sí? Y acá entonces lo que podemos ver es los distintos tipos de escala, o sea, los distintos tipos de escala de temperatura en la que nosotros podemos encontrar representada la temperatura de un sistema. Tenemos lo que son los grados Kelvin, los grados Celsius y los grados Fahrenheit. Bueno, la escala Celsius está, digamos, tiene su división o sus puntos claves comparando o teniendo como referencia al agua. Fíjense que los 0 grados centígrados corresponden con el punto de función o de congelamiento del agua. Los 100 grados centígrados coinciden con el punto de ebullición del agua. Después tenemos los grados Fahrenheit, que la escala responde, bueno, el 0 Fahrenheit está en menos 17,78 grados centígrados, o sea, los 0 Fahrenheit. Esto está relacionado con una mezcla de sales y agua que tiene su punto de fusión a esa temperatura. Y después los 200 grados Fahrenheit coinciden con el punto de ebullición del agua. Entonces una escala que va de 0 a 212. No tiene, digamos, la escala Celsius es una, digamos, también se conoce como grados centígrados. Fíjense que va de 0 a 100 y los grados se van subdividiendo en 100 partes, ¿sí? Pues es una escala centígrada. La de los grados Fahrenheit no tiene la misma, digamos, la misma escala, por eso tiene otro factor de conversión. Pero bueno, digamos, tampoco es una escala que se use demasiado en el mundo, principalmente responde a Estados Unidos, ¿sí? No, después no es de uso cotidiano fuera de ese país. O países que adopten esa escala, pero no son la mayoría. Y por último tenemos lo que es la escala Kelvin, que se conoce como una escala absoluta. Y la característica que tiene la escala Kelvin es que tiene los 0 grados Kelvin corresponden o coinciden con lo que sería un sistema que tiene, digamos, energía cero, digamos, ausencia de energía. Entonces, por eso es una escala absoluta. Nosotros tenemos desde el cero de energía, que son los 0 Kelvin, hasta, bueno, la cantidad de energía que pueda tener un sistema, y eso determinará la cantidad máxima de grados Kelvin que nosotros podamos estimar. Pero fíjense que si bien ya habíamos hablado de que la energía estaba relacionada con la temperatura, en este caso por ahí queda un poco más en evidencia que los 0 grados Kelvin coinciden con un sistema que tiene cero de energía. Y también, bueno, ahora podemos ver a los costados, tienen de qué manera nosotros podemos convertir una determinada magnitud que tengamos en grados centígrados a grados Fahrenheit. ¿Sí? Si yo quiero saber los grados Fahrenheit, ¿qué tengo que hacer? 9 quintos multiplicado por los grados centígrados
supongamos que son 0 grados centígrados, y a esto le tengo que sumar 32. ¿Sí? De esta manera yo voy a obtener los grados Fahrenheit correspondientes, que en este caso es fácil de ver, o sea, 9 quintos por 0, todo esto se anula, entonces esto me queda en 32 grados Fahrenheit. ¿Sí? Es decir, que los 0 grados centígrados equivalen a 32 grados Fahrenheit, que de hecho ustedes acá en la tabla ya lo tienen representado ese punto. 0 grados centígrados, 32 grados Fahrenheit. Y si quisiésemos pasar de grados centígrados a Kelvin, ¿sí? Nosotros vamos a averiguar los grados Kelvin de la siguiente manera. Son nuestros grados centígrados, pongámosle que vamos a el punto de ebullición del agua en grados centígrados, 100 grados Kelvin, más 273,15. Esto se le pone acá un Kelvin sobre un grado centígrado para que, digamos, después puedan quedar acá canceladas las unidades y esto me dé, o sea, grados centígrados más grados centígrados, ¿sí? Cancelo centígrado con centígrado y me va a quedar en Kelvin. Entonces, esto me va a quedar que son 373,15 Kelvin. Recuerden que Kelvin, como es una escala absoluta, no se le pone esto de grados, ¿sí? Esto no va, van directamente los Kelvin. Entonces, fíjense que, como también se lo indica acá, ustedes van a tener que los 100 grados centígrados equivalen a 373 grados Kelvin. Fíjense que también muchas veces por una cuestión de comodidad en el cálculo, ya que no agrega tanta precisión y lo hace un poco engorroso, este coma 15 también se suele, este de acá 273,15, se saca y se usa directamente 273. Es lo mismo, obviamente que va a producir una pequeña diferencia en el número, pero no es sustancial y bueno, hace un poco más fácil la cuenta al no usar decimales. Nos vemos con los temas que siguen en la siguiente unidad.